¿Alguna vez os habéis preguntado por qué algunos de los mayores ídolos de nuestro tiempo, hombres que aparentemente lo tenían todo, fama, talento, carisma, acabaron perdiendo su propio rostro? Hollywood vive del brillo de la juventud, de imágenes impecables y de la ilusión de que el tiempo no tiene poder. Pero detrás de las cámaras, lejos de la alfombra roja y los focos, se desarrolla otro drama: la lucha contra el envejecimiento a golpe de bisturí. Algunos solo querían pequeñas correcciones, otros perseguían una perfección inalcanzable. Lo que quedaba a menudo no era belleza, sino una máscara. En esta historia, echamos un vistazo a 7 hombres mundialmente conocidos cuyos rostros cambiaron radicalmente, no por sus papeles o la edad, sino por las consecuencias de la cirugía plástica. Y aunque sus nombres son conocidos por todos en Europa, sus historias son advertencias que van más allá de cualquier cicatriz. 1. Michael Jackson. Michael Jackson fue más que un músico, fue un fenómeno global, un rey sin corona cuya voz y baile cambiaron el mundo. Pero mientras millones bailaban al ritmo de Thriller o Billie Jean, él libraba una guerra silenciosa y atormentadora contra su propio reflejo. A principios de los 80, aún tenía el rostro natural de un joven artista afroamericano, suave, amable, lleno de vida. Pero pronto comenzó una cadena interminable de operaciones. Una rinoplastia debido a un supuesto accidente fue la primera de muchas. Le siguieron intervenciones en la barbilla, las mejillas y los párpados. Con cada incisión se alejaba más de sí mismo. Su nariz perdió su forma, su piel se volvió cada vez más clara. Habló de vitíligo, una enfermedad que destruye los pigmentos, pero el mundo no le creyó. Se le acusó de querer borrar sus orígenes, de traicionar su identidad. La presión era implacable: racismo, burlas en los medios, un público que nunca estaba satisfecho. El rostro de Jackson se convirtió en un espejo roto en el que se reflejaba la crueldad de la sociedad. En lugar de envejecer, se disolvió, como persona y como imagen. Cuando murió en 2009, la música permaneció inmortal, pero su rostro se convirtió en una trágica advertencia. Michael Jackson, la estrella más grande de su tiempo, también se convirtió en un símbolo de la obsesión destructiva por la eterna juventud. 2. Mickey Rourke Sylvester Stallone. Solo el nombre evoca imágenes. Rocky Balboa en el ring, John Rambo en la jungla. Era la personificación de la fuerza, la perseverancia y la dureza masculina. Su rostro, marcado por cicatrices, sudor y lucha, contaba historias sin necesidad de decir una palabra. Pero incluso un hombre como Stallone no pudo vencer al implacable enemigo del tiempo. Desde temprano habló de su mímica asimétrica, resultado de un daño nervioso al nacer. Una primera operación parecía comprensible, casi necesaria. Pero en Hollywood eso nunca es suficiente. Los años pasaron, la resolución de la cámara se hizo más nítida, las expectativas más implacables. Cada vez con más frecuencia, Stallone recurrió al bisturí: lifting, botox, rellenos. Los expertos reconocen las intervenciones de inmediato. Su rostro se tensó, la piel parecía lisa como la cera, las cejas rígidas, las mejillas con una forma antinatural. Lo que antes era crudo y auténtico, ahora parecía liso e inmóvil. Los fans estaban divididos. Algunos defendían su derecho a cambiar, otros lamentaban la autenticidad que una vez lo convirtió en leyenda. Quizás el golpe más duro para Stallone no fue en la pantalla, sino en el espejo. Un rostro que ya no contaba su historia, sino el precio que se paga cuando no se puede soltar. 3. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Solo el nombre evoca imágenes. Rocky Balboa en el ring, John Rambo en la jungla. Era la personificación de la fuerza, la perseverancia y la dureza masculina. Su rostro, marcado por cicatrices, sudor y lucha, contaba historias sin necesidad de decir una palabra. Pero incluso un hombre como Stallone no pudo vencer al implacable enemigo del tiempo. Desde temprano habló de su mímica asimétrica, resultado de un daño nervioso al nacer. Una primera operación parecía comprensible, casi necesaria.
Pero en Hollywood, eso nunca es suficiente. Los años pasaron, la resolución de la cámara se hizo más nítida, las expectativas más implacables. Cada vez con más frecuencia, Stallone recurrió al bisturí. Lifting, botox, rellenos. Los expertos reconocen las intervenciones de inmediato. Su rostro se tensó. La piel parecía lisa como la cera, las cejas rígidas, las mejillas con una forma antinatural. Lo que antes era crudo y auténtico, ahora parecía liso e inmóvil. Los fans estaban divididos. Algunos defendían su derecho a cambiar, otros lamentaban la autenticidad que una vez lo convirtió en leyenda. Quizás el golpe más duro para Stallone no fue en la pantalla, sino en el espejo. Un rostro que ya no contaba su historia, sino el precio que se paga cuando no se puede soltar. 4. Ray Liotta. Ray Liotta fue un actor que no necesitó grandes gestos para dejar huella. Su mirada azul hielo y penetrante y su mandíbula afilada lo convirtieron en el rostro perfecto para policías corruptos, mafiosos peligrosos y hombres con los que preferirías no encontrarte en la oscuridad. Inolvidable sigue siendo su papel como Henry Hill en Goodfellas, que lo convirtió definitivamente en una estrella de culto. En la pantalla, envejecía con dignidad. Sus personajes lucían arrugas, cicatrices y contaban historias de una vida dura. Pero en realidad, Liotta no quería permitir esas marcas. En sus últimos años, su rostro cambió drásticamente. Las marcadas líneas que antes hablaban de experiencia fueron alisadas. Las mejillas parecían rellenas, la piel tensa. Botox, lifting facial, rellenos. Liotta nunca habló de ello, pero las imágenes revelaron lo suficiente. Lo más inquietante no fue el cambio en sí, sino el contraste entre su máscara exterior y los personajes que seguía interpretando. Hombres llenos de dolor, de ira, de vida. Sin embargo, su rostro apenas podía expresar ya esas emociones. Cuando murió en 2022 durante el rodaje en la República Dominicana, dejó no solo un poderoso legado cinematográfico, sino también la pregunta silenciosa: ¿por qué incluso los hombres más duros de nuestra cultura no pueden simplemente envejecer con dignidad? 5. Tom Jones. Tom Jones nunca fue solo un cantante, fue una tormenta, una fuerza de la naturaleza de Gales. Su voz era inconfundible, su presencia escénica electrizante, su mirada penetrante. Con canciones como It's Not Unusual o Sex Bomb, se convirtió en un icono de la sensualidad masculina que no debía desvanecerse con la edad. Durante décadas, fue considerado un ejemplo de cómo envejecer con estilo. Pero en algún momento, el encanto natural ya no le fue suficiente. Confió en el bisturí. Jones admitió abiertamente haberse sometido a una rinoplastia, blefaroplastias y otras intervenciones menores. Su objetivo era claro: mantenerse joven sin parecer operado, pero precisamente ahí falló. Los pómulos parecían de repente demasiado altos, los ojos demasiado abiertos, la frente demasiado tensa. Era como si se hubiera intercambiado el encanto salvaje y rudo de un hombre con sienes grises y arrugas marcadas por una versión lisa y extraña. Los fans estaban divididos. Algunos seguían viendo al carismático artista, otros solo una copia de sí mismo. Más tarde, en su vejez, Tom Jones volvió a aceptar la naturaleza. Dejó que su cabello encaneciera, renunció a más intervenciones y subió al escenario con nueva dignidad. Hoy, con más de 80 años, sigue cautivando a las masas. Pero el recuerdo de su fase de autoduda quirúrgica permanece como una advertencia. La belleza no reside en borrar el tiempo, sino en llevarlo con orgullo. 6. Simon Cowell. Simon Cowell nunca necesitó muchas palabras para ser temido. Una ceja arqueada, una sonrisa burlona, un momento de silencio. Y carreras enteras se desmoronaban ante sus ojos. Fue el rostro de American Idol, X Factor y Britain's Got Talent, un juez cuyo veredicto era como un martillazo. Pero en algún momento empezó a proteger su propio rostro del juicio del tiempo, y al hacerlo, lo perdió. Comenzó inofensivamente, un poco de botox, algunos rellenos,
pequeñas correcciones. Pero el propio Cowell confesó más tarde que usaba el Botox como pasta de dientes. La rutina se convirtió en obsesión, las pequeñas intervenciones en una transformación que asustó. En 2023, en un video para el aniversario de One Direction, muchos fans no lo reconocieron. Su rostro parecía pétreo, hinchado, sin expresión, como una figura de cera. Incluso su hijo Eric se asustó por lo que vio, y ese fue el punto de inflexión. Cowell detuvo las intervenciones, se hizo quitar los rellenos, renunció al Botox y habló públicamente de que ya no se reconocía a sí mismo. Hoy apuesta por el cuidado natural, una alimentación saludable y un estilo de vida diferente. Pero el daño ya estaba hecho, si no físicamente, sí simbólicamente. El hombre que criticaba sin piedad a otros por la falta de autenticidad tuvo que hacerse a sí mismo la pregunta más brutal. ¿Quién eres cuando ya no reconoces tu propio rostro en el espejo? 7. Kenny Rogers. Kenny Rogers fue la voz de toda una era. Con canciones como The Gambler, Lucille o Islands in the Stream, se ganó el corazón de millones. Su cálido timbre, su relajada presencia y su sonrisa honesta lo convirtieron en una leyenda viva del country. Pero cuando los años mostraron sus huellas en el espejo, decidió dar un paso que más tarde él mismo lamentaría: la cirugía plástica. En los años 90, Rogers se sometió a varias intervenciones: lifting facial, botox y especialmente una operación de párpados que cambió su rostro para siempre. En lugar de frescura juvenil, las intervenciones le aportaron tensión, dureza, extrañeza. En su autobiografía confesó abiertamente: "No estoy contento con el resultado. Mis ojos están demasiado tensos, me vuelve loco". Los fans también lo percibieron. Donde antes había calidez y emoción, de repente había distancia. Su voz siguió siendo la misma, pero su rostro contaba una historia diferente, más fría. Aún así, Rogers siguió cantando, llenando salas, y no se despidió de los escenarios hasta 2017. Murió en 2020, con un legado musical que permanece intocable. Pero su imagen exterior se convirtió en una advertencia silenciosa. Quien borra las huellas de la vida de forma demasiado radical corre el riesgo de no parecer más joven, sino más extraño, incluso para sí mismo. ¿Qué queda después de todas estas historias? 7 hombres que una vez inspiraron a millones, conquistaron corazones, llenaron pantallas y escenarios, y que sin embargo temían al mismo enemigo: el envejecimiento. En lugar de aceptarlo con dignidad, buscaron la salida en el espejo, en el bisturí, en la ilusión de la eterna juventud. Pero la verdad es implacable. Ninguna operación puede detener el tiempo, ninguna inyección puede reemplazar la autenticidad. Sus historias no son meros escándalos, sino advertencias. Muestran lo doloroso que puede ser perderse a uno mismo mientras se intenta cumplir con las expectativas de una industria implacable y de un público que juzga. Michael Jackson, Mickey Rourke, Sylvester Stallone, Ray Liotta, Tom Jones, Simon Cowell y Kenny Rogers. Cada uno de ellos lleva un legado que va más allá de las cicatrices. Pero sus rostros nos recuerdan una verdad incómoda. La belleza no reside en la eterna juventud, sino en la capacidad de envejecer con dignidad. Quizás deberíamos mirar precisamente donde están las arrugas, donde hablan las cicatrices, donde la vida deja huellas, porque a veces esas líneas cuentan más sobre la grandeza, el dolor y la autenticidad de lo que cualquier rostro impecable podría hacerlo jamás.